Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de SER, donde queremos compartir con todas, con todos, queremos compartir contenidos, queremos compartir nuestras experiencias y lo vamos a hacer a través de compañeras, de compañeros que están trabajando ahora mismo con nosotros, para poder vivir sus experiencias en las diferentes acciones, los contenidos, los aprendizajes e irlos compartiendo con todo el mundo. También traeremos a personas de fuera que ahora mismo no están en SER y que la idea también es exactamente eso, poder conectar diferentes aprendizajes, diferentes disciplinas, como puede ser la PNL, como puede ser la neurociencia, como puede ser la sistémica, e ir conectándolo con nuestro contenido. La educación emocional estará como marco, pero al final lo que queremos tener es un espacio de charla donde vayan saliendo temas y donde podamos sumar a vuestra propia sabiduría y vuestra propia experiencia. Para eso hoy tenemos con nosotros ya, con nosotras, a Laura, que está por aquí, si puedes pasar. Hola, Laura. Buenos días. Con nosotras está Laura Torrella, que es nuestra directora actualmente, nuestra directora ejecutiva, y que evidentemente en este primer episodio queríamos hablar contigo, compartir contigo desde, bueno, pues diferentes preguntas, tus experiencias y diferentes conexiones que podamos hacer. Un placer estar aquí, Uri. Muchas gracias por la invitación y para estrenar también el programa. De entrada, si yo te pido, ya entre los dos lo vamos haciendo, si yo te pido que hables de, concepto importante en SER, de educación emocional, algún contenido que quieras destacar. Ya os digo que es dentro de que hemos hablado muchas veces, evidentemente, pero todo va a ser preguntas que se nos ocurran, vamos a jugar con un poco de improvisación dentro de que el contenido va a ir saliendo y lo vamos a jugar, así que Laura... Es decir, que es una emboscada, básicamente. Yo no lo quería decir así, pero perfecto. Sí. Mira, bueno, de entrada el primer concepto clave, por supuesto, tendríamos que presentar el triángulo de la personalidad, que para nosotros es una herramienta, además de un concepto, que fundamenta muchas veces nuestra forma de acompañar y es muy clave a la hora de poder comprender qué significa para nosotros el educar en la interioridad, ¿no? El educar, el ver el mundo interior de las personas. Y además es muy interesante porque es igualmente aplicable hacia mí mismo, a mí misma o hacia los demás. Y ese triángulo básicamente es muy sencillo, es esta figura geométrica que nos indica que en el vértice de arriba encontramos el hacer, lo que hago, mi actitud, mi conducta, mi comportamiento, y en la base del triángulo, en los dos vértices interiores, hay lo que pienso, mis pensamientos, conducta, hay creencias, patrones, cultura, ¿no? Y en el otro vértice lo que siento, mis emociones en realidad. Esta imagen, esta base, al final, me ayuda a comprender que mi actitud y mi conducta está basada en estos pensamientos y en estas emociones y, por lo tanto, me ayuda a entender que lo que hago viene de algún sitio, no es gratuito, ¿no? Sino que tiene toda esta base. Mira, ya que has sacado este tema, cada día haremos alguna cápsula de 1, 2, 3 minutos de contenido muy concreto, así que esta ya la podemos coger, Carlos, que tenemos a nuestro compañero Carlos con todo el tema técnico. Aprovecho también para decir que podéis hacernos preguntas en redes sociales, que os podéis conectar a nuestras redes sociales y hacernos todo tipo de preguntas, comentarios en estos podcasts, que también lo pondremos en juego. Algunas preguntas las iremos sacando, evidentemente, en programas posteriores. Laura, esto lo aprovecharé luego también un poco en el contenido, pero una de las cosas que queremos aprovechar es, tú también tienes un bagaje y un contenido de fuera de SER. ¿Cómo lo compaginas? Por ejemplo, vienes de hacer el máster de neurociencia. ¿Alguna cosa que te conecte con el máster que digas, mira, esto en SER le llamamos así? Sí, de hecho pongo el matiz, el máster es de neuroeducación, de neuroeducación. Que es decir, es de la neurociencia aplicada al mundo educativo. Y claro, hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es ver que realmente uno de los pilares de esta disciplina es el tratar el mundo emocional. Entonces, ver que el mundo emocional está necesariamente desde la ciencia tan conectado con el mundo educativo y de forma probada, ¿no? Y que por lo tanto nos ayuda a comprender que lo que trabajamos desde SER y todo este acompañamiento que hacemos tiene un sentido también avalado por la ciencia, ¿no?
Ese sería como el primer punto. Y la otra, quizás otra cosa que hoy añado, y quizás otro día, pues si volvemos a charlar, podría aportar más. Mira, últimamente estoy trabajando mucho la comprensión de cómo maduramos, ¿no? De cómo evoluciona nuestro cerebro a lo largo de los años, porque creo que este conocimiento nos ayuda a entender también en qué momento personal estamos en las diferentes etapas. Nosotros que trabajamos mucho en el mundo educativo y por lo tanto entramos en educación infantil, primaria, secundaria, poder comprender bien qué está pasando a nivel de nuestro cableado aquí dentro, quizás es una herramienta potente para poder acompañar mejor este mundo emocional también desde saber qué está pasando, ¿no? Lo añadimos al triángulo de comportamiento, ¿no? Aquí exacto. Hay una base muy clara también de nuestra fisiología, nuestra química, nuestro crecimiento del cerebro. Exacto, totalmente. Y de hecho todo este mundo emocional, toda esta base del triángulo, decíamos que es lo que siento y lo que pienso. Pues lo que siento y lo que pienso madura a ritmos muy diferentes. Entonces yo desde bastante temprano tengo la parte emocional ya muy preparada para estar abierta a los estímulos externos, y la base cognitiva pues tarda un poco más en desarrollarse. De hecho, se dice que el cerebro, la parte prefrontal del cerebro, es decir, lo que tenemos aquí en la frente, es la última parte que se desarrolla, y podemos estar hasta más o menos los 30 años hasta que el cerebro está completamente maduro. Claro, si trabajamos con niños, niñas, con adolescentes, significa que aún falta mucho proceso de maduración, ¿no? Y aquí pues hay cosas que están influyendo, ya no solo si este niño o esta niña tiene herramientas. Entonces estás diciendo que hay un momento en el que podemos sentir, podemos tener mucho a campo emocional aquí en el cerebro, ¿no? Mucha conexión emocional, pero en cambio no tenemos tanta la parte que nos lo puede asentar, que nos lo puede Exacto. calmar. Sí, sí. Es muy interesante. Como este componente de poder relativizar, por ejemplo, que es un pensamiento muy complejo, el poder valorar, el poder planificar, el poder diferir las recompensas, todo este tipo de pensamientos o de patrones mentales se desarrollan mucho más tarde, ¿no? Y tiene una influencia directa en cómo gestionamos nuestras emociones. Entonces, bueno, pues quizás debemos ser conscientes de eso a la hora de saber qué estamos trabajando con los niños, niñas y adolescentes. Muy interesante. Hay un concepto, voy a intentar que no nos vayamos de tiempo, pero hay un concepto que nosotros jugamos que es reactividad y responsabilidad, ¿no? Este punto de ir de un modelo más reactivo a un modelo más responsable, es decir, la habilidad de dar respuesta y no de reaccionar. Esto que estabas diciendo debe influir, ¿no? Porque debo tener menos capacidad de dar esta respuesta si no tengo todavía el cerebro maduro para ello, ¿no? Claro, aquí hay dos cosas. Una es que aunque no tenga el cerebro maduro no significa que no pueda hacer cosas. Claro. Porque hay herramientas que vamos trabajando con hábitos. Y entonces el hábito está ayudando a este cableado que tenemos dentro a irse conformando, ¿no? De hecho, mira, hay otra parte interesante que voy a apuntar, que es que nosotros aprendemos un aprendizaje, dicho muy rápido y mal, es una conexión entre neuronas, ¿no? Eso es lo que el cerebro considera un aprendizaje. Durante los primeros años de la infancia, estas conexiones crecen de forma exponencial, y llega un momento en el que hay una poda sináptica, es decir, que la mitad de estas conexiones, más o menos, quizás me he inventado el número, pero una parte muy importante de estas conexiones se pierde. Claro, ¿aquí qué pasa? Que el cerebro está siendo lo más eficiente posible, por lo tanto, todo lo que empieza a seleccionar, ¿no? Exacto, todo lo que es residual, todo lo que no es tan prioritario, pues lo elimina, ¿no? Pero en este proceso de ir haciendo estas conexiones, cuantos más estímulos hay, cuantos más procesos de hábito vayamos trabajando, pues estas serán las conexiones que perduren en la poda sináptica. Entonces, aquí es donde sí podemos hacer cosas. Porque aunque no esté del todo maduro, pues esto sí se puede ir trabajando y por lo tanto puede sobrevivir a esta poda sináptica, por ejemplo. Muy interesante. Laura, vamos a dejar un poco la parte de contenido. Me interesa también tu mirada, ya que estás como directora ejecutiva, de cómo ves tanto lo que hacemos, cómo ves esa evolución de lo que hacíamos hace... ¿Cuántos años llevas en SER ahora mismo? 7. Entraste en 2014, ¿no? Yo veo claramente que en 2003 teníamos unas dificultades a veces para explicar lo que hacíamos, ¿no? Y que eso que hablábamos en realidad acababa siendo, o la forma mejor de entrar era
llevo la psicología a la educación, ¿no? Nuestro lema, nuestro mensaje era llevar la psicología a la educación. Sí que es cierto que ya desde el primer momento, SER, salud y educación de la emoción y la razón, desde el primer momento tocábamos esta base de triángulo y tocábamos educación emocional, pero como que en 2003 parecía raro hablar de educación emocional. Y desde que tú has llegado, desde 2014 hasta ahora, ¿notas que haya una evolución en el concepto, en el constructo, en la sociedad, si está más aceptado? ¿Cuál es tu visión? Luego te preguntaré por la parte del equipo. Mira, pues me parece clave esta pregunta porque sí, rotundamente sí, creo que ha habido un incremento de la conciencia en nuestra sociedad alrededor de la educación emocional. Se habla muchísimo, cada vez vemos más que las escuelas lo están trabajando y por lo tanto entramos ya no desde cero, sino que sobre todo en infantil y primaria cada vez hay más maestros y maestras e incluso equipos directivos que lo van trabajando desde la base pedagógica de la escuela. En secundaria aún está costando más, pero sí que es un tema que se va escuchando y por lo tanto la sensibilidad de algunos profesionales pues ya se lo integran. Quizás hay más resistencias en la parte como institucional, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sin duda, es un elemento que está cada vez más al orden del día. Y además, debido a la pandemia, eso aún ha sido más importante, ¿no? Yo creo que ha sido un momento en el que muchísimas personas en la sociedad, en primera persona, ¿no? Ya saliendo del marco de la educación formal, nos hemos planteado cómo estábamos y qué influencias tenía mi estado en mi trabajo, en mi vida, en mis relaciones, ¿no? Porque ha sido una situación de un impacto emocional tan grande que necesariamente eso nos ha atravesado muchísimo, ¿no? Entonces, por supuesto, sí, es un tema que está mucho más al orden del día. Ahora bien, ¿eso significa que se esté trabajando todo lo que se debería trabajar? Bueno, yo creo que aquí no tenemos aún mucho recorrido por hacer. De hecho, lo primero que se está empezando a trabajar ahora son sobre todo herramientas de toma de conciencia, es decir, todo aquello que nos permite saber cómo estamos, ¿no? Preguntarme cómo estoy, cómo me sienta esta situación, qué emociones hay en mí, incluso qué emociones siente la otra persona, ¿no? Delante de mi interacción y demás. Pero aquí meto un poco de cuña también de contenido nuestro. Cuando nosotros hablamos de conciencia es el primer paso de tres, ¿no? de tres ámbitos de desarrollo socioemocional, ¿no? ¿Qué pasa que si solo trabajamos la conciencia? Pues quizás en un momento dado nos damos cuenta que no estamos bien y ya está, ya tengo la conciencia de que no estoy bien. ¿Y ahora qué? No, lo he pasado fatal durante la pandemia y de hecho aún tengo ansiedad de no sé qué. Vale, está muy bien tener conciencia, pero ¿ahora qué? ¿No? Con matices. Es cierto que el tomar conciencia, el verbalizar, ya suele ser una forma de rebajar la tensión emocional que puede haber, pero a veces no es suficiente. Entonces, el segundo ámbito de trabajo sería la elección personal. Es decir, ya sé cómo me siento, ¿cómo me quiero sentir? ¿Me funciona esto donde estoy ahora o quiero otra cosa diferente, ¿no? Y aquí trabajamos el plantearme objetivos, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Hacia dónde va también a nivel emocional, ya no a nivel vital, que por supuesto también, ¿no? Sino a nivel emocional, cómo me siento ahora, quiero que dure, quiero que se acabe, necesito cambios en mí, ¿no? Y esos objetivos me ayudan a plantearme esto. Y finalmente el tercer paso sería la responsabilidad individual, que es el poner en acción todo aquello que yo he elegido, ¿no? Es decir, poner en juego mis habilidades, mis capacidades en mi comportamiento hacia afuera y hacia adentro, es decir, también hacia lo que implica mi trabajo interior, ¿no? Todo lo que puedo hacer para ir hacia esos objetivos que me he planteado. Laura, y aprovecharé tanto el triángulo como estos tres conceptos, ya que tú has puesto el punto de contenido. En 2-3 próximos minutos trabajaremos un poco más esa visión de sociedad que me ha gustado, ¿no? De ver cómo la sociedad dónde está, ¿no? Dónde está ahora mismo en el triángulo, dónde está ahora mismo en estos tres conceptos. También es una mirada, es una visión hacia nuestro trabajo, nuestra visión en la sociedad. Para acabar ahora, un minuto de cómo ves al equipo SER, de cómo ves la entidad, de esta coherencia también, ¿no? De lo que hacemos hacia afuera, hacerlo hacia adentro. Un minuto para cerrar, como casi institucional, ¿no?
De entrada yo creo que tenemos muy arraigada la conciencia de querer trabajar hacia adentro precisamente lo que trabajamos hacia afuera. Entonces hacemos todo lo que está en nuestras manos para poder hacerlo. Eso de entrada. Por ejemplo, una forma de entenderlo súper clara es que tenemos un departamento específico de cuidado de las personas del equipo, de cuidado del contenido, de lo que hacemos, del cómo lo hacemos y de quién lo hace. Por lo tanto, eso ya marca una línea institucional en ese sentido. Por otro lado, eso no quita que la gestión personal es precisamente personal. Entonces, todas las personas que estamos aquí también tenemos nuestro proceso de desarrollo, nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso también nos implica pues, que lo que trabajamos en nuestro trabajo, en nuestros talleres, en nuestras formaciones, pues quien más quien menos pues, se lo va trayendo a su parte personal. Y eso implica pues, una mejora de la gestión personal, de la mejora de las relaciones dentro del equipo, pero eso no significa que siempre sea buena, ¿no? En realidad las relaciones personales no son buenas cuando todo va bien, sino cuando pasa todo lo que tiene que ir pasando, porque al final pues estamos trabajando por suerte mucho y eso a veces conlleva pues, tensiones, o a veces conlleva estrés, o a veces conlleva sobresaturación, ¿no? Y eso también se tiene que gestionar. Y se puede poner en juego y cuidar. Totalmente, ¿no? Sí. Respetando los momentos de cada uno, ¿no? Como también hemos hablado contigo muchas veces. Pero bueno, sí intentando aplicar, ¿no? Todo eso que trabajamos, que para eso también queremos tener esta coherencia interna. Laura, muchas gracias. Ahora dejamos que sigas trabajando, que tienes un montón de trabajo estos días. Y nada, os recuerdo a todas, a todos, que hagáis comentarios en Equipser, que hagáis preguntas de lo que ha dicho Laura y lo llevaremos a próximas sesiones de contenido que ha ido saliendo. Ahora, ya os digo, en los 2-3 próximos minutos vamos a ligar cosas que ha dicho Laura y después recibiremos a otra, en este caso, compañera y protagonista del episodio de hoy. Muchas gracias. Gracias, Laura. Hasta ahora. Pues gracias a nuestra compañera Laura, muy interesante. Y voy a aprovechar lo que Laura ha comentado, estos 2 puntos de contenido de SER que Laura ha comentado, para hacer esta reflexión que vamos a hacer siempre en esta parte central del episodio. Laura hablaba de 3 conceptos básicos en el desarrollo socioemocional: conciencia, elección y responsabilidad. Y lo que nos damos cuenta, para nosotros, estos 3 conceptos pueden ser 3 conceptos sueltos que trabajes de manera suelta. Pues venga, hago una dinámica y trabajo la conciencia, hago una dinámica y trabajo la elección personal, o en programas educativos hago un programa educativo de conciencia, de elección o de responsabilidad. Y lo que nos damos cuenta cuando llegamos a los centros educativos es que la mayor parte de estos programas están basados en la conciencia emocional, ¿no? Si os fijáis, se habla mucho del monstruo dels colors, nosotros cuando jugamos las tarjetas también muchas veces las llevamos a conciencia emocional. Y esto nos indica, si queréis a nivel de conclusión o científica, pero esto nos indica que quizá es que estamos en un momento de nuestra inteligencia emocional, estamos en un momento de conciencia. Como que todavía tenemos mucho por delante y es bueno, es un reto. El siguiente reto es ¿qué hago con las emociones? Ahora ya sé, ya empezamos a tener más información sobre las emociones, pero todavía nos falta llevar mucho a la práctica esa gestión emocional. Y es ahí donde nosotros situamos la elección personal. Porque tú puedes ser consciente de qué te está pasando, de cómo te sientes, de una situación que te mueve, pero si no decides conscientemente poner la intención de trabajar eso, de vivir eso, de mirártelo, de aprender de ello, entonces no se va a producir el siguiente paso. Desde aquí un poco animar a todo el mundo a ir avanzando en esta situación y que los centros educativos, los programas de educación emocional, vayan más allá de la conciencia, vayan a entrenar habilidades, vayan a trabajar la elección personal. Para trabajar la elección personal es muy importante que pongamos objetivos, puntos de partida y objetivos. Vale, me siento así, pero ¿cómo me quiero sentir? ¿O dónde quiero llevar esta emoción? Y también que demos alternativas, porque si un chico o una chica viven mucho en el enfado y están en una dinámica continua de enfado, igual lo único que tenemos que hacer es ayudarle a vivir otras emociones. Y una vez que conseguimos que viva otro tipo de emociones, paramos ahí y le decimos, vale, ahora ya sabes qué es eso.
¿qué escoges? ¿Cuál es tu emoción base? Si de ti dependiera y no dependiera de nadie más, ¿en qué emociones te gustaría moverte más? Y eso no quita que luego sientas esa rabia, ese enfado y te lo puedas mirar. Pero sí, en realidad quieres estar siempre en el enfado. Y esa es la lección personal. Y ayudar con este tipo de reflexiones nos va a ayudar también a avanzar como sociedad en la inteligencia emocional. Y ahora, casi cambiando un poquito de tema, ya sabéis que también nos gusta tener invitadas, invitados que no son directamente compañeras de SER, pero que hemos conectado en alguna conversa. Y básicamente los invitamos o las invitamos para poder poner también contenido sobre la mesa y conectar ese contenido, ¿no? Pues desde diferentes disciplinas, como puede ser la sistémica, la Gestalt o la PNL, la programación neurolingüística, y el coaching, y aprovechar y jugarlo aquí. Y para eso ya tenemos aquí a Marta, que ha llegado hace un rato. Marta, ¿puedes pasar, porfa? Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Eres nuestra primera invitada. Pues muchas gracias por avisarme. Marta, tú eres experta o trabajas en PNL y en coaching de vida. Eres formadora de PNL, ¿no? Soy formadora de PNL. ¿Qué haces cuando haces formación de PNL? ¿Cómo funciona la formación de PNL? La PNL es un modelo concreto de un montón de herramientas. Una de las cosas que más me apasiona de la PNL es que es integrativa. Es decir, no descarta absolutamente nada para proponer un modelo de crecimiento personal. Muy bien. Ahora, antes de entrar, te estaba escuchando un poco y hace también un poco ese trabajo de concienciación de uno mismo, de poder de elección y de responsabilizarse de tus elecciones. Trabaja con modelos concretos, y ya digo integrales, porque procede de la Gestalt, hay dinámicas que vienen de la Gestalt, hay dinámicas que vienen de la sistémica, me ha hecho mucha gracia que lo comentaras, hay dinámicas que vienen de la hipnosis ericksoniana, y no descarta absolutamente nada que pueda ayudar a la persona a entenderse mejor y a concienciarse de ella misma y a tomar elecciones. Entonces, bueno, eso es un poco a lo que me dedico y me ha gustado esa conexión de cuando te estaba escuchando en el previo. Es que de hecho en SER ya integramos mucho. Nosotros decimos, nosotros no somos expertos en sistémica, todo y que en el equipo pues hay algún experto. No somos psicólogos o no aplicamos una psicología, todo y que tenemos psicólogos. No somos de Gestalt, pero viene gente de la Gestalt. Entonces, eso nos ha permitido precisamente hacer una cosa muy parecida a lo que me estás contando de la PNL, que nosotros al final integramos para poder usar las herramientas, ¿no? Tenemos un contenido propio, como este de conciencia, elección, responsabilidad. Ahora, justo estaba hablando de la gestión emocional, ¿no? Del tránsito emocional o qué hacer con las emociones. Y una de las cosas que usamos, y es una de las razones con las que conectamos y por eso te invitaba, ¿no? Una de las cosas que nosotros trabajamos en la gestión es la descongestión, que implica expresar, respirar. Y luego hay otro elemento de gestión emocional que es la sugestión. Y aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos muchos anclajes de PNL. Okay. ¿Cómo juegas tú estos anclajes o recursos de la PNL para ayudar a gestionar las emociones? Lo primero que me venía escuchándote es que dentro de la PNL, una de las bases, de las premisas, se llaman de hecho presuposiciones de la PNL, es entender que el mapa no es el territorio. Muy bien. Es decir, que lo que yo pienso no tienes por qué pensarlo tú. Y es crear un poco esa conciencia. Y a partir de aquí, lo que yo pienso y mi elección la puedo anclar. Por ejemplo, un anclaje llevado a lo que tú estabas diciendo en tu introducción sería cuando le dices a este chico, tú puedes elegir. Te presento otra emoción y a partir de que te presento una emoción distinta al enfado, puedes elegir coger esa emoción. Bueno, pues en PNL lo que hacemos, supongo que un poco como vosotros, lo anclamos. Has elegido esto, vamos a anclarlo para que tengas ese recurso en todo momento. Y debes entender que ese enfado que te lo ha producido es porque tu mapa mental está en ese momento, pero que puedes abrirlo, puedes abrir esa mirada y pensar que no todo el mundo vería esa situación que a ti te enfada exactamente igual. Y que puedes elegir sentirte de otra manera. De hecho,
aprovechando otro contenido que ha salido hoy y así, para que veas que un poco con la improvisación realmente acaba saliendo lo mismo, es que nosotros utilizamos triángulo de la personalidad, ¿no? Que todo comportamiento tiene una base mental y emocional. Esto lo hablábamos hace unos minutos con Laura. O sea, al final, en su gestión, nosotros lo que hacemos es tocar ese mapa mental, ¿no? Esas creencias, ese mapa mental, esos valores también, ese discurso que está haciendo y relacionarlo con emociones también. O sea, al final consigues hacer ese anclaje. ¿Para qué? Para hacer procesos de cambio, ¿no? Al final es el objetivo, ¿no? Desde la PNL añadiría una parte más, que es otra de las presuposiciones básicas de la PNL, que todo esto se explica en el Practitioner de PNL, que es la base. Muy bien. Que sería que toda conducta, estamos hablando de conducta y de ese triángulo que me explicas tú, toda conducta tiene una intención positiva. Esto cuesta mucho de entender porque no separamos lo que es la acción, que puede ser una acción incorrecta. Vamos por la calle y te empujo. Hombre, esto no es una acción correcta. Y con la intención con la que lo he hecho. Entonces lo que decimos en PNL es, toda conducta tiene una intención positiva. Si la sabes buscar, puedes buscar maneras alternativas de tener esa conducta, que quizá no sea tan negativa o tan mal vista o sea más adaptativa para ti. Esto me suena, no quiero desvelar, no quiero hacer spoiler de una película que me gusta mucho, pero esto me suena un poco a Un monstruo viene a verme, que había un discurso, ¿no? Todo el rato y que el niño, el protagonista, no quería desvelar un pensamiento que tenía hacia su madre, que estaba enferma de cáncer, porque ese pensamiento era muy duro, ¿no? Y entonces, básicamente la película va de eso, ¿no? De que al final no, esa es tu verdad, pero la verdad es que tú lo que quieres es estar bien, tú quieres sentirte bien, tú quieres que tu madre esté bien, ¿no? Y entonces generamos una verdad posterior o una verdad más superficial y que se ve más, pero hay una verdad de fondo que es en realidad sentirte bien y estar bien. Exacto, esto cuesta muchísimo, que es la parte de conciencia. Y cuesta mucho responsabilizarse de que nuestra conducta, con aquella verdad subyacente que hay, que nuestra conducta sea mala, ¿no? O aceptar que quizá no lo hemos hecho de la mejor manera, ¿no? O de que no estamos aceptando la muerte o la enfermedad de un familiar de la mejor manera y que tenemos rabia, ¿no? Y nos cuesta muchísimo. Entonces, el crear conciencia, pero también entender que hay en esa conducta, esa intención positiva, que está un poco protegiéndote y que está un poco ayudándote, es para mí muy importante, ¿no? Y es una de las bases que enseño en mis formaciones y que intento transmitir. Marta, con esto que estamos viendo, todo y que ya un poco has preguntado, lo estabas contestando en la respuesta anterior, pero entonces veo muy clara, ¿no? Cómo la PNL puede ayudar en cualquier proceso de gestión emocional, aunque sea desde otro ámbito, ¿no? Pero cómo confluyen y realmente va bien para la gestión emocional. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Cómo se consigue? Porque la PNL lo que te aporta es autoconocimiento. Primero, respeto al mapa del otro, el mapa no es el territorio, y luego autoconocimiento. Empezamos desde abajo, desde el comportamiento, qué conductas no me gustan, habilidades, exponer nuestros recursos, qué recursos puedo usar en esta situación o en esta otra, qué valores tengo, qué creencias me limitan, cuáles me potencian, cuál es mi identidad. Y ahora en últimas ya instancias, en PNL de la quinta generación, de las últimas generaciones, se lleva incluso a lo transpersonal, que soy yo en el mundo y que aporto yo en el mundo. Claro, en todas estas facetas, Oriol, está la parte de gestión emocional, de aceptar qué parte de mí quiero cambiar, qué parte de mí me enfada, qué parte de mis emociones me llevan a tomar decisiones positivas y más empoderadoras. En todas estas facetas entra esa gestión emocional. Muy bien. Y antes, cuando hablabas de estos anclajes, ¿no? que hacíamos, entonces entiendo, ¿no? que todos desde pequeños, en nuestras heridas, es que ya hacemos estos anclajes de forma inconsciente y automática, ¿no? Genero una creencia y un pensamiento a un dolor, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, lo que pretendemos es hacer un trabajo diferente, ¿no? De asociar una emoción
que me sirva y que me funcione a otro tipo de discurso, ¿no? Claro, fíjate que los anclajes normalmente los hacemos y muchas veces son positivos inconscientes, pero otras muchas son negativos y también inconscientes, ¿no? En la PNL lo que te dice es, ya que puedes hacerlo, ya que hemos descubierto que eso lo hacemos de una manera natural en el ser humano, o sea, relacionamos, pues, yo qué sé, el día de Navidad, que me levantaba y mi familia hacía chocolate. Entonces te dicen chocolate y recuerdas la Navidad, ¿no? Tienes ya un anclaje positivo que no eres consciente ni de que lo tienes. Y los anclajes negativos, como decías tú, o como a veces explico en mis cursos, de en la guardería me quitaron mi camión rojo, entonces cada vez que veo un camión rojo yo a mí no me gustan y no sé por qué, ¿no? Y tengo un anclaje allí. Pues en lo que hacemos en PNL es decir, vamos a hacerlos conscientes, vamos a hacerlos constructivos, vamos a descubrir qué recursos tienes, porque tenemos muchísimos y no somos conscientes de ellos, y vamos a anclarlos para que los puedas usar en cualquier momento. Y Marta, todo eso se hace en la formación de PNL. ¿En Practitioner qué se hace o cuánto dura? Cuéntame un poco de la formación. En Practitioner son 90 horas. Lo que la formación de Practitioner te da es la base de la PNL, con lo cual empezamos con esas conductas. Llegamos, evidentemente, los anclajes se hacen dentro del Practitioner. Conductas, habilidades, valores, identidad se tocan menos. Y las creencias empezamos a tocarlas, pero todo eso se desarrolla más en máster. Muy bien. Con lo cual, Practitioner te da como una base de autoconocimiento muy importante y también te da bases para aprender a comunicarte contigo mismo y con los demás. Suena bien. Y se puede aplicar al ámbito profesional también, ¿no? Se puede aplicar en cualquier ámbito. De hecho, en el momento, y tú lo sabes porque lo trabajáis también por otras veces que hemos hablado, es que el autoconocimiento se extrapola en todos los ámbitos de nuestra vida. Pues muchas gracias, Marta. Seguirla en las redes sociales, que ya lo ha comentado antes, a través de, bueno, vuélvelo a decir, Nurluz, en que... @Nurluz en Instagram, y ahí también encontraréis mi web, donde podéis seguirme. Muy bien. Y a través de @Equipser, en YouTube, en Telegram, en Instagram o en Twitter o Facebook. Si nos trasladáis preguntas, te invito otro día. Claro, ¿no? Yo encantada de poder responderos. Pues comentarios y preguntas y en otro día, en otro episodio, las comentamos. Hecho. Hoy lo vamos a dejar aquí, también por tiempo. A partir del siguiente episodio, si tenemos preguntas vuestras o noticias o comentarios o cosas que queráis comentar, lo sacaremos en una ronda final del episodio. Que vaya muy bien, gracias a todas. Chao, un beso.